La esclava escuchó que llamaban su nombre en el sótano. Y quien estaba ahí cambió todo lo que sabía. La voz resonó entre las húmedas paredes del sótano, arrastrándose como un suspiro a través de las sombras. Liora. No fue una llamada, fue un reconocimiento, una palabra que llevaba el peso de algo mucho más allá de ese calabozo de piedra y hierro. Miró hacia arriba, lentamente, como si el aire mismo se hubiera vuelto denso. Entre los barrotes de la celda se movía una silueta alta, envuelta en una capa oscura que parecía absorber la poca luz de las antorchas. El hombre no era un guardia. No llevaba llaves ni cadenas, solo una quietud que hizo que el corazón de Liora latiera más rápido. Sus ojos, cuando se encontraron con los de ella, eran de un verde tan pálido que casi brillaban en la penumbra. «No me recuerdas», dijo, no como una pregunta sino como una dolorosa verdad. «Pero te recuerdo». Liora retrocedió hasta sentir la fría pared contra su espalda. ¿Memoria? El único pasado que conocía eran los años de servidumbre en el palacio de Beitar, los gritos de los capataces, el olor a sangre seca en las piedras donde se arrodillaba para pelar patatas o lavar los suelos. Pero ese hombre hablaba como si ella hubiera sido otra cosa, otra persona. OMS. Él le tendió la mano y ella vio algo que la dejó helada, una marca en su muñeca idéntica a la de ella, 3 líneas entrelazadas, como cicatrices de un antiguo juramento. «Yo era tu hermano», susurró. «Antes de que te borren la memoria». El suelo pareció abrirse bajo sus pies. «Eso es mentira». Su voz temblaba, pero se limitó a negar con la cabeza, sacando de su bolsillo un pequeño objeto envuelto en tela. Cuando lo desenvolvió, Liora vio un colgante de plata desgastado por el tiempo, una luna creciente con una estrella en el centro. El mismo que llevaba alrededor del cuello cuando era niña, antes de ser arrancada de su aldea. En primer lugar, te llevaron porque eras el último, continuó el hombre, bajando la voz como si temiera que las paredes tuvieran oídos. El último heredero de la línea de Silvaris. Y yo no pude protegerte. Silvaris. El nombre sonó dentro de ella como una campana rota. Fragmentos de sueños, bosques plateados, voces cantando en un idioma olvidado, una espada de luz en sus manos explotaron en su mente. No eran recuerdos. Ellos eran. ¿Por qué? ¿Por qué no lo recuerdo? Porque su magia es más fuerte que la nuestra, respondió con amargura. Pero ahora han cometido un error. Te trajeron aquí al corazón del imperio. Y voy a sacarte de aquí antes de que se den cuenta de lo que aún puedes hacer. Un ruido en el pasillo. Pasos pesados, ruido metálico de armaduras. El hombre se movió más rápido que un pensamiento, presionando el colgante en la palma de Liora antes de disolverse en las sombras como si nunca hubiera estado allí. Los guardias pasaron junto a la celda, maldiciendo, sin siquiera mirarla. Pero ella ya no estaba allí, al menos no del todo. Porque por primera vez en años, Liora sintió algo más que miedo. Sentí la magia. Y ella ansiaba sangre. La llama que renace. El colgante ardía en la palma de Liora, no como fuego sino como una promesa. Lo cerró con fuerza sintiendo los bordes afilados del metal, una espiral grabada con runas que parecía moverse bajo sus dedos. A medida que los guardias se alejaron, el aire en la celda se hizo más denso, cargado con una energía que no había sentido desde antes. Antes de la prisión. Antes del dolor. Antes de que lo borraran todo. Liora respiró hondo y el mundo a su alrededor brilló. Los muros de piedra ganaron vetas de luz azulada, como grietas que revelaban algo más allá. Ella conocía ese brillo. Era del mismo color que las espadas que danzaban en sus recuerdos fragmentados, espadas forjadas no con metal, sino con pura magia. Espadas de luz. Y entonces, como un rayo, el recuerdo la golpeó. La masacre de Beitar. Ella estaba en lo alto de la torre, mirando hacia la ciudad en llamas. No fue un incendio cualquiera, fue ella. Sus manos ardían con un fuego que no quemaba la piel, y cada golpe suyo cortaba el aire como una espada, derribando a los soldados como trigo bajo una guadaña. No hubo miedo. No había ninguna duda. Solo existía la fría certeza de que esos hombres, esos monstruos, merecían morir. Hasta que apareció. Un hombre con una capa negra, bordada con hilos plateados que brillaban como huesos a la luz de la luna. No llevaba espada. No era necesario.
Cuando levantó la mano, el aire a su alrededor se distorsionó y Liora sintió que le arrancaban algo. No tu magia. No es tu fuerza. Tus recuerdos. Eres demasiado peligroso para que te dejen solo. Había dicho con una voz que sonaba como el crujido de una puerta oxidada. Pero no te preocupes. Te los guardaremos. Hasta que los necesitemos de vuelta. Y luego, la oscuridad. Liora abrió los ojos con un sobresalto, el colgante todavía presionado contra su piel. La celda no había cambiado, pero ella sí. Ahora sabía por qué la habían mantenido con vida. Porque la alimentaron con migajas de comida y de esperanza. Ella no era una prisionera. Era un arma. Y tenían miedo de que ella lo recordara. Una risa seca escapó de sus labios. Si antes solo existía el miedo, ahora había algo más peligroso, el odio. Un odio tan puro que ardía como hielo en sus venas. Los pasos regresaron. Esta vez no eran guardias. Era él, el hombre de las sombras, el que la había liberado. Su rostro estaba parcialmente cubierto por una capucha, pero sus ojos brillaban con la misma furia que ahora ardía dentro de Liora. ¿Lo recuerdas?, susurró, no como una pregunta sino como una confirmación. Sí. Su voz era áspera, como si no la hubiera usado en años. ¿Y pagarán? El hombre sonrió, gesto que no llegó a sus ojos. Bien. Porque el tiempo se acaba. Le tendió la mano y Liora vio que no estaba vacía. Entre sus dedos, una daga de cristal negro, tan oscura que parecía absorber la luz. No era un arma ordinaria. Era su arma. O al menos, una parte de ello. Te llamaron la espada del crepúsculo, dijo presionando la daga en su palma. Porque cortas la noche y dejas sangrar el día. Liora cerró los dedos alrededor de la empuñadura. El frío metal pareció reconocerla, latiendo en sincronía con su corazón. ¿Dónde están?, preguntó ella. El hombre señaló hacia arriba. En el salón del trono. El emperador se reúne con sus generales. No esperan un ataque desde dentro. Liora no necesitaba nada más. Ya podía sentir el llamado de la magia, como un canto distante que solo ella escuchaba. Era una canción de venganza. Y ella anhelaba bailar. Los pasillos del palacio eran un laberinto de sombras y oro, iluminados por antorchas que parpadeaban como estrellas moribundas. Liora se movía entre ellos como un espectro, sus pasos eran silenciosos y su respiración controlada. La daga que tenía en la mano ya no era solo un arma, era una extensión de ella misma, una parte de su alma que le habían robado y que ahora regresaba con sed. Los guardias cayeron antes de que pudieran gritar. Al primero le cortaron la garganta con tanta precisión que solo se dio cuenta de su muerte cuando su sangre brotó caliente sobre el suelo de mármol. El segundo intentó levantar su espada, pero Liora ya estaba detrás de él, con la daga clavada en su espalda, directo al corazón. Su magia fluyó a través de la espada y por un instante, los ojos del hombre brillaron con la misma luz azulada antes de apagarse para siempre. Ella no sintió ningún remordimiento. No había lugar para eso. Llegó a las puertas del salón del trono sin ser detectada. Los generales estaban reunidos alrededor de una mesa larga, estudiando mapas y estrategias. En el centro, sentado en un trono de huesos entrelazados, estaba él, el hombre de la capa negra. El emperador. O mejor dicho, el ladrón. Sus miradas se encontraron antes de que ella cruzara el umbral. Por un momento solo hubo silencio. Entonces el emperador sonrió. Dijo como si se estuvieran reuniendo para tomar el té. ¿Te acordaste? Liora no respondió. En cambio levantó la daga y el aire a su alrededor tembló. Las antorchas se apagaron. Las sombras se retorcían como serpientes vivas. Y entonces con un grito que era mitad furia, mitad triunfo, liberó la magia que había estado atrapada dentro de ella durante tanto tiempo. La primera hoja de luz surgió de sus manos como un rayo, cortando al general más cercano por la mitad antes de que pudiera siquiera parpadear. El segundo atravesó el pecho de otro, dejando un rastro de fuego azulado a su paso. Los soldados gritaron intentando levantar sus armas, pero ya era demasiado tarde. Liora ya no era prisionera. Fue una tormenta.
El emperador se puso de pie y esta vez no hubo sonrisas. Su capa ondeó como alas de murciélago y el aire a su alrededor se distorsionó, revelando el verdadero alcance de su poder. No era un hombre. Era algo viejo. Algo que se alimentaba de recuerdos y dolor. Siempre has sido testarudo, dijo, y su voz ahora era un coro de susurros superpuestos. Pero no importa cuánto luches, me perteneces. Liora no retrocedió. En cambio, sonrió una sonrisa que era tan aguda como sus espadas. Tu error, respondió ella. Nunca pertenecí a nadie. Y luego, ella atacó. La batalla fue un torbellino de luz y oscuridad. Cada golpe de Liora cortaba no solo la carne, sino también los lazos que aún la unían al emperador. Con cada espada que invocaba, regresaba un recuerdo, robado, pero no roto. Vio su pasado como fragmentos de vidrio que se vuelven a unir, su infancia en las montañas, los años de entrenamiento con los Blademasters, el día en que descubrió que su magia no era una bendición sino una maldición, porque aquellos que la temían la llamarían monstruo antes de dejarla vivir en paz. Y el emperador lo sabía. La había perseguido no porque fuera fuerte, sino porque era frágil. Porque un arma forjada en el odio es más afilada que cualquier otra. Pero había subestimado una cosa. Liora ya no era frágil. Ella era inquebrantable. Con un grito final, hundió la daga de cristal en su pecho, no en su carne, sino en su esencia, en el centro de su magia, donde guardaba los recuerdos que había robado. El emperador aulló y su cuerpo se desintegró en sombras que se retorcían como serpientes heridas. Eso no es posible. Tartamudeó mientras su forma se desmoronaba. Deberías haberme matado cuando tuviste la oportunidad, susurró Liora. Y entonces con un último aliento el emperador desapareció, no muerto sino desechó, su existencia reducida a nada más que un eco distante. El salón quedó en silencio. Los pocos soldados que quedaban cayeron de rodillas temblando. Liora los ignoró. Tenía cosas más importantes que hacer. El hombre de la sombra la encontró fuera del palacio, donde el aire era fresco y el cielo empezaba a aclararse con los primeros rayos del amanecer. Lo destruiste, dijo, no como una pregunta sino como una observación. No, respondió Liora, mirándose las manos, donde aún bailaban las últimas chispas de magia. Acabo de liberarlo de mí. Él la estudió durante un largo momento. ¿Y ahora qué? El imperio está en ruinas. Los generales están muertos o huyendo. Podrías tomar el trono. Podrías gobernar. Liora se rió, un sonido ligero, casi triste. No quiero un trono. Quiero lo que siempre he querido. ¿Y qué es esto? Miró al horizonte donde el sol naciente pintaba el cielo con colores de fuego y sangre. Paz. El hombre asintió como si entendiera. Entonces ve a buscarla. Liora no miró hacia atrás y empezó a caminar. No había más cadenas. No hubo más miedos. Solo había un camino por delante y por primera vez en años podía elegir a dónde ir. Y ella eligió la luz. El camino de la luz. El viento traía olor a tierra húmeda y cenizas, restos del imperio quemado. Liora caminaba lentamente, sus pies descalzos se hundían ligeramente en el polvo del camino. La magia que alguna vez ardía en sus venas como fuego ahora era solo un susurro, una suave brisa que la envolvía sin dominarla. Ella ya no era un arma. Ella ya no era una prisionera. Detrás de ella el hombre, un ex general, ahora sin ejército, la observó hasta que su silueta se fundió en la niebla de la mañana. Él no la siguió. Sabía que algunos viajes debían hacerse solos. La primera parada, el pueblo de los olvidados. 3 días de caminata la llevaron a un pueblo escondido entre colinas, donde las casas de madera y piedra parecían haber sido olvidadas por el tiempo. Los niños jugaban junto a un río de aguas cristalinas y los mayores tejían cuentos bajo la sombra de los árboles. No había soldados. No había paredes. No hubo miedo. Liora se detuvo en el borde de la plaza central, donde una mujer de cabello gris estaba regando flores silvestres. Levantó la vista y sonrió como si ya hubiera estado esperando a Liora. «¿Viniste?», dijo la mujer secándose las manos en el delantal. «¿Cómo sabes mi nombre?», preguntó Liora sorprendida. «Porque la tierra susurra. Y tú, hija, eres de las pocas que todavía sabe escuchar».
El nombre de la mujer era Mira. Ella era la guardiana del pueblo, no por la fuerza, sino por la sabiduría. Le ofreció a Liora un lugar en la mesa, pan caliente y una infusión de hierbas que calmaba el alma. «Llevas un viejo dolor», observó Mira, mientras Liora partía el pan con dedos temblorosos. «Yo maté gente», admitió Liora en voz baja. «Incluso cuando no quería». «¿Y ahora?» «Ahora solo quiero no hacer más esto». Mira asintió. «La paz no es la ausencia de guerra, niña. Es la capacidad de plantar algo nuevo donde antes solo había ruinas». Liora se quedó una semana. Aprendió a sembrar, a cosechar, a curar heridas con las manos en lugar de abrirlas. Por la noche se sentaba junto al fuego y escuchaba las historias de los aldeanos, de pérdidas, de renacimientos, de elecciones. Poco a poco el peso sobre su pecho empezó a aliviarse. El encuentro inesperado, el último general. El 12º día, mientras recogía manzanas en los huertos, Liora vio acercarse a un caballero. Su corazón se congeló. Reconoció la armadura incluso sin los escudos. Era Beira, el último de los generales leales al viejo imperio, el hombre que la había perseguido durante años. Se bajó del caballo con las manos visibles y sin armas. «¿Viniste a matarme?», preguntó Liora sin moverse. Beira negó con la cabeza. «Vine a rendirme». Ella lo miró con recelo. «¿Por qué?» «Porque el imperio se acabó. Y a mí, no me queda nada». Liora estudió su rostro marcado por cicatrices y cansancio. Allí no había odio. Solo agotamiento. «¿Qué quieres entonces?» «Igual que tú», respondió después de un largo silencio. «Paz». Mira salió de la casa más cercana y los observó con calma. «Hay espacio para uno más», dijo simplemente. Beira miró a Liora, como pidiendo permiso. Ella no respondió con palabras. Simplemente extendió la mano, tomó otra manzana y se la ofreció. Él lo aceptó. La elección final, el legado de Liora. Pasaron los años. El pueblo creció. Llegaron otros refugiados, soldados abandonados, magos liberados, campesinos sin tierras. Liora no se convirtió en una líder, sino en una tejedora de vínculos. Enseñó a los niños a leer las estrellas. Ayudó a los heridos a sanar. Y cuando la magia, que alguna vez fue una maldición, ahora fluyó de sus manos como una bendición, la usó para hacer crecer cultivos en suelos áridos, para calmar tormentas, para iluminar noches oscuras. Beira, a su vez, cambió la espada por la azada. Aprendió a construir, a enseñar, a reír. A veces por la noche se sentaban juntos en la cima de la colina, mirando el cielo. ¿Crees que se acuerdan de nosotros?, preguntó una vez, refiriéndose al mundo más allá de esas montañas. Liora sonrió. «No importa. Nos recordamos a nosotros mismos. Y eso es suficiente. El fin es un comienzo». La mañana en que Liora sintió por última vez el llamado de la tierra, subió sola al punto más alto de la colina, donde el viento danzaba libremente entre los árboles. Su cabello, ahora plateado, voló como hebras de luz. Las marcas en sus manos, cicatrices de batallas y magia, brillaban suavemente. Se sentó, cerró los ojos y respiró. No hubo dolor. No hubo miedo. Solo la certeza de que había cumplido su promesa. Cuando Mira la encontró horas después, Liora estaba sonriendo. Su cuerpo se había convertido en parte de la tierra, y donde sus manos tocaban el suelo, florecían flores desconocidas, azules como el cielo al amanecer. Beira cavó un jardín en el lugar. No una tumba, sino un lugar de vida. Y cuando los niños del pueblo preguntaron quién había plantado esas flores, los mayores respondieron. Era ella. La mujer que eligió la luz. Y eso fue suficiente. El jardín de Liora. Pasaron los años y el jardín de la colina se convirtió en un lugar sagrado. Las flores azules, que solo florecían con el toque de las primeras luces del día, atraían a viajeros y sabios de tierras lejanas. Dijeron que quien los escogía con respeto sentía un suave calor en sus manos, como si la propia magia de Liora aún viviera en ellas. Mira, ahora una mujer de cabello blanco, subía la colina todas las mañanas. No para llorar, sino para hablar.
Se sentó entre las flores y le contó a Liora los cambios en el pueblo, los niños que nacían, los jóvenes que partían en busca de aventuras, los ancianos que se marchaban en paz. A veces juraría haber oído una ligera risa en el viento, como si Liora todavía estuviera ahí, escuchando. Beira, a su vez, se había convertido en la guardiana del jardín. Enseñó a los niños a reconocer las flores, a recogerlas sin arrancarlas, a plantar nuevas semillas cuando la tierra las pedía. La magia no se acaba, dijo, si sabemos cómo cuidarla. Y los niños creyeron, porque las flores nunca se marchitaban, sin importar la sequía o el frío. Pero no todos miraban el jardín con reverencia. Un día llegó un hombre al pueblo. Vestía ropas oscuras y hablaba con una voz que parecía absorber el calor del aire. Se llamaba Dain y llevaba consigo una botella de vidrio negro sellada con cera roja. He oído hablar de las flores que brillan como por arte de magia, dijo a los aldeanos reunidos en la plaza. Pagaré bien por ellos. Los mayores fruncieron el ceño. No están a la venta, respondió Mira, cruzándose de brazos. Son un regalo. Dain sonrió, pero sus ojos permanecieron fríos. Todo tiene un precio. Esa noche, mientras el pueblo dormía, y subió la colina. No robó las flores, las arrancó violentamente como si también quisiera arrancar de la tierra el recuerdo de Liora. Pero cuando sus manos tocaron los tallos, sucedió algo inesperado. Las flores no se soltaron. En cambio, brotes afilados como espinas crecieron alrededor de sus dedos, envolviéndose alrededor de sus muñecas como cadenas. Dain gritó tratando de liberarse, pero cuanto más luchaba, más fuerte lo apretaban las plantas. Hasta que, exhausto, cayó de rodillas. Fue entonces cuando la vio. Una figura de cabello plateado, traslúcida como la niebla de la mañana, se encontraba entre las flores. Sus ojos brillaban con la misma luz suave que las cicatrices de sus manos. No lo entiendes, dijo Liora, y su voz era como el viento entre las hojas. La magia no se toma. Ella misma se recibe. Dain intentó hablar, pero las palabras murieron en su garganta. Las flores ahora crecieron alrededor de sus tobillos, inmovilizándolo. Viniste a buscar poder, pero solo encontrarás lo que ya llevas dentro de ti. Y entonces, como si el jardín respirara, las plantas lo soltaron. Dain cayó hacia atrás, jadeando con las manos marcadas con líneas azules ligeramente brillantes, como cicatrices, como promesas. Cuando llegó el amanecer, los aldeanos lo encontraron sentado entre las flores, llorando. No por dolor, sino por algo que parecía alivio. Mira y Beira lo observaron desde lejos, sin acercarse. Sabían que algunas lecciones solo podían aprenderse solos. Dain permaneció en el pueblo durante semanas. No habló de lo que vio, pero sus acciones cambiaron. Ayudó a reconstruir la antigua casa de un leñador, enseñó a los niños a forjar herramientas y todas las mañanas, antes del amanecer, subía la colina. No para cosechar, sino para regar las flores con agua traída del río. Un día simplemente se fue. Dejó atrás el frasco de vidrio negro, ahora lleno de tierra del jardín. Años más tarde, cuando Mira también se había ido en paz, como Liora, Beira asumió el cargo de narradora. Sentada a la sombra de los árboles que ahora crecían altos en la colina, habló de las dos mujeres que habían elegido la luz, cada una a su manera. Los niños escucharon y cuando crecieron, se lo enseñaron a sus hijos. Y así el jardín nunca fue olvidado. Porque la magia, después de todo, no estaba en las flores. Fue la elección de sembrar.